Bien, nuevamente mi saludo para ustedes, estimados alumnos del aula 34, con esta clase correspondiente a la semana 11, iniciamos literatura peruana. Y claro, ustedes mirando las diapositivas se habrán percatado de que no empieza donde debe empezar. Un curso completo de literatura peruana tendría que empezar en literatura prehispánica, vale decir, del Tahuantinsuyo, que hubo bastante sobre lo que hablar, sobre lo que tendríamos que hablar, ¿no es cierto? Y luego la literatura de la conquista y de la colonia, en donde aparecen los cronistas y particularmente el Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales. Y luego la literatura colonial y la literatura de la emancipación, donde aparece la figura importante de Mariano Melgar. Melgar con su poesía es una especie de precursor del romanticismo o un romántico adelantado a lo que sería ese fenómeno que se inició a fines del 18 en Alemania, como ustedes recordarán, y que se expandió por el mundo occidental. Bien, pero por razones de sílabo, en el caso de ustedes, del curso que están llevando, empezamos con republicana y costumbrismo. Pero antes hay que ver lo que concierne a las características, como reza esta primera diapositiva, proceso histórico, y luego la literatura republicana propiamente dicha, el costumbrismo, y también qué es lo que caracterizó a la literatura llamada así costumbrista. Son tres ítems entonces: características del proceso histórico de la literatura peruana, luego literatura republicana, costumbrismo, y finalmente a la inversa, ¿no? Felipe Pardo, que es lo que vamos a ver ahora, y Manuel Asensio Segura queda para la siguiente clase, el próximo lunes. Pues bien, como les acabo de decir, en el Perú antiguo, los habitantes de este gran país han practicado desde tiempos remotos la creación verbal, la creación artística, pero transmisión verbal. La literatura peruana es un campo muy complejo que incluye tanto obras que se plasmaron por medio de la escritura, pero es en la mínima parte, como también otras obras de transmisión oral que constituirían la mayor parte de la creación artística. Y esto incluye la producción verbal que se trasladó luego de la conquista a la lengua castellana. De esa manera nos llegó el Ollantay, como ustedes saben, ¿no es cierto? Veamos entonces, antes de entrar en materia, el proceso histórico y el marco sociocultural en el que se desarrolla la literatura peruana. La etapa prehispánica, esto lo tienen ustedes en el cuadernillo. En este periodo prehispánico, los pueblos que habitaban el actual territorio antes de la llegada del hombre europeo no conocieron, según se cree, la escritura. No hay certeza, pero lo más probable es que no conocieran la escritura. Sin embargo, cultivaron, como acabo de decir, la creación verbal mediante la oralidad. Tanto las élites, particularmente del Imperio del Tahuantinsuyo, las élites incas, cusqueñas, como las diversas culturas nacionales de cada región que ellos sometieron, que los incas sometieron bajo su dominio, cultivaron una variedad de modalidades literarias, ya sea en lengua del dominador y conquistador, que es el quechua, el hombre quechua, de Tahuantinsuyo, o en las otras lenguas de los pueblos que habitaron antes del Imperio de los Incas el gran territorio del Tahuantinsuyo.
Los cronistas del siglo XVI, europeos, y de comienzos del XVII, han transmitido algunas muestras de esta producción literaria, tanto, repito, de la élite quechua cusqueña como de las otras culturas que los incas sometieron. Esto con respecto entonces en el contexto sociocultural, con respecto al primer periodo de la época prehispánica. Con relación a la época colonial, debemos decir que la conquista española marcó un punto de quiebre, una ruptura respecto de la etapa anterior, frente a la etapa anterior a la que acabamos de referirnos. Desde ese momento el Perú será un país más bien marcado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina, ¿no? El elemento propio de acá, que era muy rico y muy variado, con la cultura occidental introducida por los españoles, con los conquistadores. Decimos que esta interrelación por un largo periodo es conflictiva, no es fácil, no es armoniosa, pero finalmente ha dado lugar a lo que hoy es nuestro patrimonio cultural, que incluye el idioma castellano, y desde luego las características diversas de lo que es el Perú actual, ¿no es cierto? Que hay que reconocerlo con más elementos en su perfil, más elementos europeos que propios. Sin embargo, una muestra de que ese elemento propio, autóctono de acá, es también importante y se mantiene, radica en el hecho de que varias de estas lenguas anteriores a la conquista permanecen, tanto las dos lenguas andinas, el quechua y el aymara, como las lenguas amazónicas, que son más de 30. Bueno, pues hay un profesor sanmarquino, un investigador de la literatura de mucho prestigio, el profesor Carlos García Bedoya. Según él, los periodos que constituyen la época colonial son los siguientes. En primer lugar, la conquista, que va de 1532 a 1580. 1532 es el año de partida, ¿no es cierto?, cuando entran por el norte y se funda la primera ciudad con características españolas, San Miguel de Piura, lo que ahora es la capital de la región Piura. Luego viene el periodo, según García Bedoya, el periodo de estabilización colonial de 1580 a 1780, 10 años, perdón, periodo largo, un periodo largo. Y el periodo de crisis del régimen colonial que se extiende entre 1780 y 1825. Estos son los periodos que distingue el profesor García Bedoya. A este último, al periodo de régimen colonial, también se le conoce como de emancipación. Yo me he referido como el periodo de emancipación y les dije, ahí aparece la figura descollante, importante, de Mariano Melgar. Se le conoce, pues, efectivamente como de la emancipación. Estos periodos, estimadas alumnas, estimados alumnos, siguiendo la influencia europea, tienen como expresión literaria las siguientes corrientes, que son las mismas que hemos estudiado en la literatura europea. El Renacimiento, ¿no es cierto?, el siglo XVII, el Barroco, que está ahí nomás en el XVII también, hasta finales del periodo de la estabilización colonial, en el caso del Perú. Y el neoclasicismo, o el periodo ilustrado, que es el siglo XVIII, como ustedes recordarán. Lo hemos mencionado hace poco a raíz de Alejo Carpentier, el narrador cubano, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? Porque dijimos que una de sus dos novelas importantes, es El siglo de las luces, y toma el nombre que se le dio a este siglo XVIII, siglo de los grandes progresos científicos y de grandes cambios en general. Este neoclasismo va hasta el siglo XIX. Bien, el tercer periodo es lo que ahora vamos a ver, la época republicana. Una vez superado el orden colonial, una vez lograda la emancipación, la independencia,
este fenómeno significó para el Perú y creo que para la región en general, para toda Hispanoamérica, lograr una literatura de países independientes. En el caso del Perú, una literatura del Perú independiente, que es así como le llamaron le han llamado varios de los estudiosos del proceso de la literatura peruana. En esta época, me refiero a la época republicana, vale decir las primeras décadas, en esta época se producen diversos movimientos literarios en consonancia con aquellos otros que se producen en los demás países, en el resto de Hispanoamérica. Por eso le decía que es un fenómeno con características similares que comprende a todos nuestros países, asimilando creativamente los aportes que provenían de la literatura europea, que llegaron con la conquista, y norteamericana, ¿no? Ya la literatura norteamericana también adquiere características de influjo sobre el resto de esta parte del mundo. A eso se le llama la transculturación o el sincretismo o la heterogeneidad, que son rasgos relevantes de la literatura peruana republicana, la heterogeneidad, la diversidad de elementos debido a estas causas que estamos señalando. El ingrediente prehispánico, el ingrediente hispánico que llega con la conquista, las características de la cultura europea en general y también, de alguna manera, la literatura norteamericana. De ahí que otro profesor sanmarquino, Antonio Cornejo Polar, establece esta categoría de la heterogeneidad. La literatura peruana es netamente heterogénea, como consecuencia de ese sincretismo, de esa fusión, de ese mestizaje, para llamarle con varios sustantivos. Finalmente, en este periodo republicano debemos decir que entre los movimientos literarios que se desarrollaron en este periodo, tenemos el costumbrismo y el romanticismo, por un lado, que son movimientos muy rápidos, podríamos decir, uno tras otro. Y luego viene el realismo y el modernismo, como también el posmodernismo. Los dos últimos, modernismo y posmodernismo, ya se dan en el XX, ¿no es cierto? En la primera parte del siglo XX. En tanto que costumbrismo, romanticismo y realismo en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX. Debemos también finalmente mencionar que la generación del 50, de 1950, es un conjunto de autores peruanos que destacaron desde mediados del siglo XX, sobre todo en la narrativa breve, sobre todo en la cuentística. Y en cuanto a la literatura quechua y en lenguas aborígenes, se pueden distinguir de manera general tres grandes periodos: el periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo republicano. Es decir, no solo en el periodo prehispánico, sino también en el colonial y el republicano aparece la literatura quechua, trasplantada, por supuesto, a la lengua castellana. Bien, dicho esto, entonces entremos en costumbrismo y Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura. Pero antes debemos señalar las características en general, sintetizando lo que acabo de decirles. La peruana presenta la pluriculturalidad, es un sustantivo un poco difícil, el multilingüismo y la heterogeneidad, que es una categoría, como les dije, establecida por el investigador Antonio Cornejo Polar, que fue un profesor sanmarquino. Como dice acá la diapositiva, en nuestro país conviven e interactúan, retroalimentándose mutuamente entre sí, las literaturas orales en lengua nativa y la literatura escrita en lengua castellana. Multilingüismo es sumamente importante.
Dicho esto, entonces, como estoy anunciando, veamos. Esto ya me he referido, ¿verdad? Los periodos. Época prehispánica, época colonial, época republicana. Acá está esquematizado en forma breve. Si desean, pueden tomarle foto. Creo que algunos de ustedes usan este recurso de la fotografía. Periodo republicano y costumbrismo, entonces. Como se señala acá en la diapositiva que tienen ustedes a la vista, el costumbrismo, ya en el periodo republicano, el naciente periodo republicano, surge a inicios de este periodo de creación de la República como un periodo bastante desordenado, caótico, inestable, desde el punto de vista político y social, desde luego, ¿no es cierto? Las guerras de la independencia, perdón, las guerras de la independencia habían expuesto al Perú a las ideologías del capitalismo industrial y a las ideas liberales que llegaron de Francia. El capitalismo industrial más bien tuvo su origen, su procedencia en el Imperio Británico y en Estados Unidos de Norteamérica, que muy pronto se fue consolidando como un país de un desarrollo bastante acelerado. Esos dos elementos, entonces, ¿verdad? Capitalismo industrial y las ideas liberales. El primer elemento hay que identificarlo, como repito, con la influencia anglosajona, y el segundo, más bien, con la Revolución Francesa y todas las ideas que llegaban aún antes de la Revolución Francesa de este país. El contraste entre estas ideas, capitalismo industrial y liberalismo, eh, y las realidades sociales y económicas del Perú, del naciente Perú como república en el siglo XIX, creó un desequilibrio entre las esperanzas, las expectativas que se había formado la gente y la realidad que resultó una realidad muy dura y que dio lugar a un periodo muy estable. Las primeras décadas de la República fueron de caudillismos, de arrebatarse el poder, de ambiciones, en fin. Una vez que partió Bolívar, ya consolidada la independencia, eh, empezó esta situación caótica que se extendió por varias décadas, como repito. Bueno, pues inestabilidad política, lo tienen acá en la diapositiva, social y económica, quería decir, equilibrio entre expectativas o esperanzas y realidades. Se evidencia una sociedad en tránsito, claro que sí, pasábamos de ser una colonia, un virreinato, a ser un país independiente, una república. Persisten las actitudes coloniales en las clases aristocráticas, sobre todo. Las familias aristocráticas consideraron que una vez expulsado el dominador, los representantes de la corona española, ese lugar vacío debían ocuparlo ellos y también asumir una actitud similar de dominación, ¿no? Y en parte es una de las causas de la inestabilidad que hubo en toda esa primera etapa republicana. Y por otra parte, es un periodo de búsqueda y de formación de una genuina literatura peruana que recién se ha ido perfilando, diríamos, a partir de la mitad del siglo XX, de mediados del siglo XX.
Características del costumbrismo. El apego a la realidad inmediata, puesto que los habitantes del Perú y particularmente de Lima, hay que decirlo, el costumbrismo, señoritas y caballeros alumnos, fue netamente urbano, y netamente limeño, predominantemente limeño, ¿no? Lo que perciben sus estratos sociales es lo que ellos consideran la realidad, pues decimos una realidad inmediata, lo que está ahí de lo que son protagonistas, ¿no es cierto? Eso es el costumbrismo en primer lugar. El asumir o no asumir, puede ser en algunos casos asumir como algo natural o rechazar esa realidad inmediata, que era una realidad nueva, distinta a la que habían vivido durante 3 siglos, el, el coloniaje. Una segunda característica, la capacidad descriptiva de tipos y de costumbres, ¿no? Que es una cualidad netamente estética, literaria, que la vamos a apreciar en Felipe Pardo y Aliaga y en Manuel Asensio Segura, en ambos, en los dos. La tendencia satírica y realista al mismo tiempo. Un realismo que por momentos parece chocante, pero que también aparece como jocoso, como satírico, la burla humorística, ¿no? ¿De quién se burla el escritor, el costumbrista? De esa nueva sociedad peruana en crisis. Algunos pretendían, como les he dicho, los aristócratas, los ricos, que debían ocupar el lugar que dejaron los españoles, representantes de la corona española. La clase media creía que también debía escalar, y ahí tenemos un simbolismo, sobre todo en Manuel Asensio Segura, en Ñacatita. El, el interés por describir tipos y costumbres, hemos dicho, una característica, la segunda que figura aquí en la diapositiva, capacidad descriptiva, ¿no es cierto? Una riqueza descriptiva innegable en ambos costumbristas, en Pardo y en Segura, y esa actitud, eh, esa destreza, esa pericia para presentar descriptivamente las situaciones, los personajes, las costumbres, las situaciones, permite, por otro lado, una actitud satírica, crítica, burlona, que generalmente está empleada como un recurso, como un arma de lucha ideológica y política, que la mayoría de los lectores no la advertían quizás. Un tono realista y panfletario. En efecto, esto se da desde, y lo apreciamos en algunas de las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Que las tradiciones de Ricardo Palma, él las ubica en varios momentos en el tiempo, ¿no es cierto? Tanto durante el virreinato como en el periodo de emancipación, durante la lucha por la emancipación, y también en los inicios de la República. El tono panfletario, cuando aparecen esas taleguitas fuera del Palacio del Virrey Abascal, ¿no? Una taleguita con habas, otra con sal y otra con cal. ¿Qué significaba? Ese era un primer panfleto, no estaba escrito en papel, pero como si lo estuviera, ¿verdad? ¿Qué significa? Sal Abascal, vete a Abascal, no te queremos, ya no queremos virreyes. Eso es el tono panfletario y realista del anhelo de independencia. La obsesión enjuiciadora con una actitud moralizante. Tanto Pardo como Segura critican las actitudes que caen a veces en la guachafería de personajes, sobre todo de la clase media. Y eso lo notamos en Ñacatita, en el caso de Segura, y en Frutos de la Educación, que también es una comedia, en el caso de Felipe Pardo y Aliaga. Se muestran costumbres preferentemente urbanas, lo que les dije al empezar, ¿eh? Y preferentemente limeñas, agregaría yo. El costumbrismo es casi exclusivamente urbano y limeño. Finalmente, sus medios de expresión, el periodismo y el teatro, principalmente el teatro, la comedia,
la comedia dramática, y el costumbrismo, los artículos, perdón, el periodismo. Los artículos periodísticos también muestran estos rasgos costumbristas. Los representantes, ya lo hemos dicho, son Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. Como les anticipé, ahora vamos a ver lo concerniente a Pardo y en la próxima veremos lo concerniente a Manuel Asensio Segura. Don Felipe Pardo y Aliaga vivió entre 1806 y 1868, como figura acá en la diapositiva. Él nació en Lima y por el cargo que desempeñaba su padre, que era un español de la clase aristocrática, llamado Manuel Pardo y Rivadeneira, tuvo la oportunidad, el joven Felipe Pardo, de viajar a España, antes de la independencia, por supuesto, y allá estudió bajo la dirección de Alberto Lista, que es un académico importante de la época. Tuvo como condiscípulo a José de Espronceda. José de Espronceda fue uno de los poetas españoles del romanticismo más destacados, en donde, en la Academia del Mirto, llamada así, la Academia del Mirto, donde daban clases estos destacados académicos como Alberto Lista. Retornó a Lima en 1828 y fue colaborador de varios periódicos, o sea, desde muy joven se inició en el periodismo de tipo artículos de opinión. Llegó a fundar algunos órganos periodísticos como El Espejo de mi Tierra. Vean el título que él le pone a este periódico semanal ya refleja el costumbrismo, ¿no es cierto? El espejo de mi tierra. El espejo de mi tierra es decir, esto es lo que caracteriza a mi tierra. Estas son las costumbres de mi tierra. Pardo y Aliaga tuvo algunas actitudes más bien que algunos consideran como antirrepublicanas. Estuvo en contra de Santa Cruz y de la Confederación Perú-Boliviana, que en eso quizás tuvo mucha razón, ¿verdad? Pero posteriormente se alejó de las actividades políticas. A partir de 1850, ya con su salud deteriorada, se retiró definitivamente de las actividades públicas. La obra de Felipe Pardo y Aliaga comprende comedias de género teatral, dramático, en especie de comedia, artículos de costumbres y lírica, poesía satírica. Entre las comedias, como les he mencionado, está Frutos de la Educación, de 1828. Frutos de la Educación es una comedia parecida a Ñacatita, ¿no es cierto? De la comedia famosa de Manuel Asensio Segura. En Ñacatita, los padres, sobre todo la madre de Juliana, quieren casarla con un señor adinerado, supuestamente adinerado, cusqueño, que a la larga resulta que no era un hombre de fortuna. Entonces se libró la pobre Juliana de esa presión de los padres. ¿Y con qué fin? Sobre todo la madre, con el fin de escalar y ocupar los estratos sociales más altos que se pudiera, aun cuando sea, utilizando a la hija para un matrimonio de conveniencia. Pues bien, y entonces la actitud de Manuel Segura es crítica frente a esas actitudes. En el caso de Pardo, en Frutos de la Educación, se da algo similar. Una jovencita de buena familia limeña, ¿no? Sin conocimiento ni autorización de sus padres, había participado en una fiesta de mulatos, de negros, y bailó un baile que era típico de la población negra, la zamacueca. A la larga dicen algunos que la zamacueca derivó en lo que ahora es el baile nacional, la marinera, que es tan bello baile, ¿no? Sobre todo la marinera limeña es hermosa. Bueno, ella bailó la zamacueca, que era un baile de negros, y eso fue un escándalo. Entonces la actitud también es crítica, ¿no? En respecto, y hay una actitud que podríamos calificar como de conservadurismo en Pardo, que deben mantenerse las clases sociales, y eso pues no es necesariamente
lo más natural, ¿es cierto? La movilidad social debe darse, lo natural más bien es la movilidad. ¿Qué significa la movilidad social? Que la gente puede ascender en las escalas sociales o también descender por razones económicas u otros factores. Fruto de la educación entonces, y él se muestra contrario a que las costumbres negras, que eran buena cuenta costumbres de esclavos, ingresaran a la sociedad limeña. A la larga se habrá de producir de todos modos esa fusión, ¿cierto? Un caballero inglés en la historia, en el argumento, rompe su compromiso matrimonial con esta joven, como dije, de una familia limeña muy destacada, porque fue un escándalo que ella bailara la zamacueca. ¿Qué les parece? Artículos de costumbre que también él publicó. Aparecen publicados en El Espejo de mi Tierra, en ese semanario que él creó, que él fundó, pero de costumbres y que promovió una aguda polémica. Su crítica es política y social, tanto, se orienta en las dos direcciones, en lo político y en lo social, contra instituciones y personajes de la época, pero con una chispa moralizante y satírica y por lo tanto humorística, ¿verdad? Destaca en este tipo de artículos el famoso artículo que ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Un viaje. ¿Alguien podría decirme con qué nombre se conoce más bien a este artículo, que es un cuento, en buena cuenta, de un viaje? Se le conoce con otro nombre. A ver quién me lo dice. ¿Podrían hablar alguno de ustedes? He callado para esperar que hable alguno de ustedes. Un viaje. El personaje es un caballero, un señor de más de 50 años de edad. El protagonista. ¿Se acordaron cómo se llama? Se le conoce por el nombre del protagonista, de este caballero. ¿Quién se acordó? ¿Nadie? ¿Nadie? El niño Goyito. Eco, claro, el niño Goyito. El niño Goyito, gracias. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama usted? Camila. Camila, muy bien, la felicito Camila por acordarse. Estaba aunque en duda, pero es el niño Goyito. Y casi como que los lectores le hemos cambiado el título, ¿verdad? Porque el autor le puso título Un viaje. En cuanto a poesía satírica, tiene varios títulos: La Constitución Política, El Carnaval de Lima, y también algunas letrillas, poesía jocosa, La Nariz, La Jeta, Corrida de Toros, El Ministro y el Aspirante, Qué guapo chico, etcétera, etcétera, son poesía, poesía satírica. En vista de su formación neoclásica, española, como hemos dicho, el estilo de Pardo es más bien un equilibrio que revela reflexión y mesura en sus conceptos, ¿no? Que lo hace aparecer como conservador. Cuando describe las costumbres y los caracteres, trata de que sus comparaciones procura la objetividad, un poco forzado. En cambio, en Segura, más bien el estilo es muy espontáneo, como que Segura disfruta contando lo que cuenta, mientras que en Pardo más bien notamos siempre la actitud crítica. Bueno, pues un viaje, a ver hasta dónde nos alcance el tiempo para leer. Bueno, acá tienen el sintetizado, en resumen, la producción a la que acabo de referirme. Fruto de la educación y artículos de costumbres, El Espejo de mi Tierra, Un viaje, y las características que acabo de señalar también. Su formación es neoclásica, española, estilo equilibrado, ponderado, mesurado, reflexión y mesura en sus conceptos, y trata de que sus comparaciones sean lo más objetivas que le fuese posible.
como adelanto de Segura, que vamos a verlo más detenidamente en la próxima, tenemos Lance de Mancaes, El Cacharpari, El Sargento Canuto, una comedia muy, muy conocida, tanto como con Ñacatita quizás, ¿no es cierto? La Saya y Manto y la famosa Ñacatita. Para hacer el contraste con Pardo, señalemos, adelantándonos, que sus personajes son tipos criollos, pertenecientes a la clase media y a los estratos populares. A diferencia un poco de Pardo y Aleaga. Utiliza modismos y términos coloquiales con mucha complacencia, cosa que no se da en Pardo. Términos coloquiales, populares, típicos de Lima, como les dije, ¿no? Esencialmente limeño es el costumbrismo, tanto en Segura como en Pardo. Un viaje, le puso un epígrafe cortito, que un epígrafe es una cita de alguien, de algún autor. En el caso del Niño Goyito, el epígrafe es de Lope de Vega. Mi partida es forzosa, que bien sabes que si pudiera, yo no me partiera. Yo no me partiera, miren ustedes, yo me partiera, ahora en nuestro castellano de hoy, del siglo XXI, es como que yo me fragmente en dos, me parte en dos. Pero en la época era una forma correcta de decir que yo partiera, que yo fuese de viaje, ¿no? Que bien sabes que si pudiera yo no iría, no partiría en este viaje. Bueno, pues leamos hasta donde podamos. El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años, pero cuando salió del vientre de su madre le llamaron niño Goyito, y niño le llaman hoy, y niño Goyito le llamarán 30 años más, porque hay muchas gentes que van al panteón. Panteón es el cementerio, que van al panteón como salieron del vientre de su madre. Este niño Goyito, que en cualquier otra parte sería un don Gregorión de buen tamaño, por la edad, ¿no es cierto? Ha estado recibiendo por 3 años enteros cartas de Chile en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel país a arreglar ciertos negocios interesantísimos de familia que han quedado embrollados con la muerte súbita de un deudo, de un familiar, de un pariente. Los 3 años los consumió la discreción gregoriana, ¿no? Él era un hombre muy discreto, muy prudente. La discreción gregoriana en considerar cómo se contestarían estas cartas y cómo se efectuaría este viaje. El buen hombre no podía decidirse ni a uno ni a otro. Pero el corresponsal menudeaba sus instancias, o sea, la persona que le escribía de Chile, y ya fue preciso consultarse con el confesor y con el médico y con los amigos. Pues señor, asunto concluido, el niño Goyito se va a Chile. La noticia corrió por toda la parentela, dio conversación y quehaceres a todos los criados, afanes y devociones a todos los conventos, y convirtió la casa en una liorna. Una liorna es una especie de caos, un desorden. Busca costureras por aquí, sastres por allá, fondistas por acullá. Un hacendado de Cañete mandó traer en Chincha cigarreras. La madre transverberación del Espíritu Santo se encargó en un convento de una parte de los dulces. Sor María en Gracia fabricó en otro convento, su buena porción de ellos. La madre Salomé, abadesa indigna, tomó a su cargo en el suyo las pastillas. Una monjita recoleta mandó de regalo un escapulario. Miren cómo se burla, ¿verdad? Algunos pues iban los dulces para que llevara de obsequio. Y un escapulario, una insignificancia. Otra, 2 estampitas. El padre Florencio de San Pedro corrió con los sorbetes y se encargaron a distintos manufactureros y comisionados sustancias de gallina, botiquín, vinagre de los 4 ladrones para el mareo, camisas a centenares, imagínense cómo se iba a usar centenares de camisas en su estadía en Chile, camisas a centenares, capingo, don Gregorio llamaba capingo a lo que llamamos capote, una capa corta, chaqueta y pantalón para los días fríos, chaqueta y pantalón para los días templados, chaqueta y pantalón para los días calurosos. En suma, la expedición de Bonaparte a Egipto no tuvo más preparativos. Miren la comparación hiperbólica que hace, ¿no?
El niño Goito tuvo mayores preparativos que la expedición de Napoleón Bonaparte para Egipto. 6 meses se consumieron en ellos, gracias a la actividad de las niñas, paréntesis, hablo de las hermanitas de don Gregorio, la menor de las cuales era su madrina de bautismo, quienes, sin embargo, del dolor de que se hallaban atravesadas con este viaje, tomaron en un santiamén todas las providencias del caso. O sea, las niñas, sus hermanas, también solteras como él, eran mayores, imagínense, ¿no? Mayores que él. Vamos al buque. ¿Y quién verá si este buque es bueno o malo? Válgame Dios. ¡Qué conflicto! ¿Se ocurrirá al inglés don Jorge que vive en los Altos? Ocurrirá significa se recurrirá, acudiremos, apelaremos al inglés don Jorge, que es un experto, que vive en los Altos. Ni pensarlo. Las hermanitas dicen que es un bárbaro capaz de embarcarse en un zapato. Miren lo jocoso, ¿verdad? Y las hipérboles, las exageraciones graciosas. Un catalán pulpero que ha navegado en la Esmeralda es por fin el perito. Le costean caballo, va al Callao, practica su reconocimiento y vuelve diciendo que el barco es bueno y que don Goyito irá tan seguro como en un navío de la Real Armada. Con esta noticia calma la inquietud. Despedidas, la caleza trajina por todo Lima, con que se nos va usted, con que se decide a embarcarse, buen valorazo. Don Gregorio se ofrece a la disposición de todos. Se le bañan los ojos de lágrimas a cada brazo. Encarga que le encomienden a Dios. A él encargan jamones, dulces, lenguas y cobranzas. Y ni a él se le encomienda, ni se le encomienda a nadie a Dios, ni él se vuelve a acordar de los jamones, de los dulces, de la lengua, ni de las cobranzas. Gracioso también, ¿cierto? Llega el día de la partida, qué bulla, qué jarana, qué Babilonia, baúles en el patio, cajones en el dormitorio, colchones en el zaguán, diluvios de canastos por todas partes. Todo sale por fin y todo se embarca, aunque con bastantes trabajos. Trabajo significa dificultades, con bastante dificultad. Marcha don Gregorio acompañado de una numerosa caterva. Caterva es una comitiva numerosa, a la que pertenecen también con pendones y cordón de San Francisco de Paula, las amantes hermanitas, que solo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo sacrificio. Miren en esto, alumnas y alumnos, la frase del autor. Las hermanitas hacen el horrendo sacrificio de ir por primera vez al Callao. ¿Ah? Era un sacrificio para ellas ir al Callao. No habían ido nunca antes. Las infelices no se quitan el pañuelo de los ojos y lo mismo sucede con el viajero. Se acerca la hora del embarque y se agravan los oponcios. Si nos volveremos a ver, por fin exclaman las hermanas y él también, ¿no? Si nos volveremos a ver, por fin es forzoso partir. El bote aguarda, va la comitiva al muelle, abrazos generales, sollozos, los amigos separan a los hermanos. Adiós, hermanitas mías, adiós, Goito de mi corazón. La alma de mi mamá Chombita te lleve con bien, la alma. Nosotros decimos ahora el alma, ¿no es cierto? Este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia. Ha fijado una época de eterna recordación. Ha constituido una era como la cristiana, como la de la fundación de Roma, como el diluvio universal, como la era de Nabucodonosor, como la era de Nabonazar. Se pregunta en la tertulia, ¿cuánto tiempo lleva fulana de casada? Aguarde usted, fulana se casó estando Goyito para irse a Chile. ¿Cuánto tiempo hace que murió el guardián de tal convento? Yo le diré a usted, el padre guardián, al padre guardián lo estaban tocando las agonías al otro día del embarque de Goyito. Me acuerdo todavía que se la recé estando enferma en casa de resultas del viaje al Callao. ¿Qué hora es? 10:49. ¿Qué edad tiene aquel jovencito? Déjeme usted recordar, nació en el año de... Mire usted, este cálculo es más seguro. Son habas contadas. Cuando recibimos la primera carta de Goyito, estaba mudando los dientes, con que saque usted la cuenta. O sea, marcó una época, ¿no es cierto? Entonces, se tomaba como referencia para 1000 cosas el viaje de Goyito, para determinar las fechas de algo. Así viajaban nuestros abuelos, prosigue el autor.
Así viajarían si se animasen a viajar muchos de la generación que acaba y muchos de la generación actual, que conservan el tipo de los tiempos del virrey Avilés. Y ni aún así viajarían otros, por no viajar de ningún modo. Había mucho temor a estos viajes largos. Pero las revoluciones hacen al hombre, las revoluciones hay que tomar acá como cambio, ¿no es cierto? Fenómenos de cambio. Pero las revoluciones hacen del hombre, a fuerza de sacudirlo y pelotearlo, el mueble más liviano y portátil. Y los infelices que desde la infancia las han tenido por atmósfera, han sacado de ellas, en medio de miles de males, el corto beneficio siquiera de una gran facilidad locomotiva, facilidad de viajar, de movilizarse, de trasladarse de un lado a otro. La salud o los negocios o cualesquiera otras circunstancias aconsejan un viaje. A ver los periódicos, buques para Chile, señor consignatario, ¿hay camarote? Bien. El velero es bergantín, magnífico. Pasaje, tanto más cuanto estamos convenidos. Chica, acomódate una docena de camisas y un almofrés. Esta ligera apuntación al abogado, esta otra al procurador. Cuenta, no te descuides con la lavandera. Los encargos que hacía la gente cuando viajaba, ¿no? Luego ya poco a poco la gente va acostumbrándose a viajar, pero toma una serie de precauciones y de encargos. Dentro de un par de meses estoy de vuelta. Esto ya no es del niño Goito, terminó la historia del niño Goito. Así me han enseñado a viajar, mal de mi grado, o sea, disgusto mío, ¿no? Y así me ausento. Lectores míos, dentro de muy pocos días. Este y no otro es el motivo de daros mi segundo número del Espejo de mi Tierra antes que paguen sueldos. Esta es una anotación que hace el autor. No quisiera emprender este viaje, pero es forzoso. No sabéis bien cuánto me cuesta el suspender con esta ausencia mis dulces coloquios con el público. Y este es el párrafo final en que ya sale del tema, ¿no es cierto? Sale del tema de la historia del niño Goito y hace una acotación final bastante interesante también, que tiene que ver con el costumbrismo. Bueno, pues ahí lo tienen, no es tan largo que lo pueden leer completo y disfrutarlo, y disfrutarlo. Esto es en Segura, ¿eh? Lo que estoy mostrando, ya les dije, es un adelanto, lo que veremos la próxima semana. Él es más popular, más complaciente con las clases media y baja. Eso es todo. Tomen nota, por favor. Me gusta comentar con vosotros, alumnas y alumnos, las preguntas que se formulan a partir de un fragmento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pregunta 5, a partir de Las calles de Lima, de Manuel Asensio Segura. De este otro lado se advierte a la puerta de una tienda oscura una gran paila de chicharrones puesta sobre 3 ladrillos a guisa de fogón. A guisa significa a manera, perdón, a manera de fogón. Puedo beber un sorbo de café. A guisa de fogón es entonces, como repito, a manera de fogón. Y ocupando
Claro, y ocupando con su volumen media calle y llenando de humo y ceniza o la otra media, es una exageración también hiperbólica, ¿verdad? Al torcer por la otra calle de la izquierda, un pobre anciano cuya vista no era de las más perspicaces, se ha sacado un ojo con la caña de un toldo que tiene puesto allí una frutera. Miren cómo está, también critica, ¿no es cierto? Esto es lo moralizante. También Manuel Sánchez Segura critica. Los toldos es una especie de negocios, creo que ahora también se ponen en ciertas fiestas en los pueblos todavía. En Lima, claro que ya no se ve eso. Eh, y habrá con todo esto quien asegure que las calles de Lima no son cómodas y agradables y que no son un manantial perenne de placeres, de satisfacciones y de contento para los que las transitan. Está ironizando, ¿verdad? Porque en realidad las calles de Lima se convirtieron en caóticas ya desde esos iniciales momentos de la República, ¿no es cierto? Pero lo dice como ironía, esto último, ¿no es cierto? Y habrá quien diga que no son un manantial perenne de placeres, de satisfacciones y de contento para los que las transitan. Y ahí viene la pregunta en función de este fragmento. El fragmento citado de Lima de Segura, se observan algunas características del costumbrismo en el Perú. Al respecto, señale usted verdad o falsedad. Y desde luego, incorpora un agudo mensaje de crítica política, eso es falso, ¿no es cierto? Muestra la realidad de los estratos populares, eso sí es verdadero. Describe espacios y comportamientos de la urbe, también es verdadero. ¿Incluye personajes de clase media y aristocráticos? No, no lo es. Eso es falso, ¿no es cierto? La alternativa es entonces D. Claro que sí. Y la pregunta 6 también es a partir de un fragmento de el sargento Canuto, ¿no? Un fragmento gracioso. Un diálogo, es un diálogo entre Jacoba, don Sempronio, que dialogan. Si yo me caso, señor, será con quien me acomode, que me tenga mucho amor y que en nada me incomode. Hasta medio rimado es el parlamento de Jacoba. Don Sempronio, con quien yo quiera al rigor. Jacoba, de otro modo, aunque me maten. Ella no acepta casarse de otro modo, si no es como ella exige. Tú de Canuto serás el que le impone que se case con Canuto, con el sargento Canuto. Si no, mandaré que te aten como a loca y no querrás, más lo sé, que te maltraten. Y a partir de este fragmento, la respuesta es A, ¿no es cierto? Para completarlo, se infiere que el autor desarrolla una mirada enjuiciadora respecto, aspecto característico de la literatura costumbrista, pues mediante una situación familiar critica la costumbre de imponer matrimonio, o sea, los padres imponer el matrimonio de los hijos. Y así sucesivamente, 1B de bondad, 2C, 3A, 4C, 5D de Dante, 6A, 7C, 8B de bondad, 9C, 10B de bondad. También la pregunta 3, perdón, 10, no sé por qué dije 3. Pregunta 10 también está formulada a partir de un fragmento, en este caso, de Las Tres Viudas, otra comedia de Segura. Las Tres Viudas, un diálogo entre Martina y Micaela. Y la respuesta es, en este caso, a partir del fragmento de Las Tres Viudas, Segura, ¿qué características de su teatro se puede evidenciar? Y la respuesta es la inclusión de refranes y términos coloquiales, efectivamente. Un poco como Sancho Panza, ¿no? Que usaba mucho de refranes. Eso es todo. Estimadas alumnas y estimados alumnos, gracias por su atención. Y hasta la próxima. Muy buenos días.
Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Buen día para todos. Estamos por iniciar entonces la semana número 11. Esta semana vamos a hacer uso y vamos a recordar, ¿no? Algunos métodos de factorización, divisiones, ¿no? Por Horner, por Ruffini. Y bueno, en general se puede aplicar toda la parte de factorización y división cuando se trabaja con este tema. Buenos días nuevamente. Comenzamos entonces con el tema de la semana. Bien, tenemos aquí entonces como primer punto el máximo común divisor de polinomios. Y bueno, eso se refiere al, como dice el nombre, a un divisor común que sea el máximo posible en cuanto al grado, ¿no? Y cuando hablamos del otro tema que es el mínimo común múltiplo, también estamos hablando de un múltiplo común que en cuanto al grado es el mínimo posible. Vamos a dar algunas reglas prácticas para calcular estos dos y una breve referencia de cómo es que se dan estos polinomios, porque en realidad son polinomios al fin y al cabo, ¿no? Bien, entonces en el caso del máximo común divisor, como lo mencionaba hace un instante, hace unos minutitos, pues estamos hablando de un divisor que es común y que es el mayor posible, ¿no? Entonces, ese máximo común divisor iniciamos definiéndolo para dos polinomios, pues será eso, ¿no? Es otro polinomio que es divisor de los dos polinomios, o si tuviéramos tres, de los tres. Es decir, es un polinomio que es divisor común a los polinomios que estamos analizando. Eso es por un lado, o sea, tiene dos partes. Y la otra parte es que ese divisor común, entre todos los divisores comunes, es el de mayor grado. ¿Ya? Eso es el máximo común divisor. A modo de ejemplo, vamos a ver estos dos polinomios que ya están factorizados completamente. En este caso puede ser en z de x, ¿no? Teniendo en cuenta que 3x más 2 no es mónico, ¿no? Bien, entonces para este polinomio observamos que p de x tiene varios divisores, por ejemplo, puede ser x más 1 al cuadrado, 3x más 2, x más 1 por 3x más 2 y finalmente todo el polinomio que sería x más 1 al cuadrado por 3x más 2. Mientras que q de x tiene como divisores x más 1, x más 1 al cuadrado, x más 1 al cubo, x menos 7, x más 1 por x menos 7, x más 1 al cuadrado por x menos 7, x más 1 al cubo por x menos 7. Entonces ahí tenemos todos los divisores. Bueno, hemos mencionado factores porque justamente con ellos trabajamos, ¿no? Con factores. Entonces, de ellos, ¿cuál era común de todos los que hemos mencionado? Entonces nos vamos a dar cuenta que uno de ellos es x más 1 y otro de ellos es x más 1 al cuadrado. Como el máximo común divisor debe ser el de mayor grado posible, entonces tendría que ser pues este x más 1 al cuadrado. Ahora, si analizamos pues de los factores comunes, que serían en este caso factores primos comunes que son el x más 1 para ambos polinomios, se ve que es un factor primo, por lo tanto es común. Vemos que el MCD es el que tiene el menor exponente. Y eso lo vamos a precisar con más calma cuando veamos justamente una técnica que se utiliza para hallar el MCD, ¿no? El MCD de dos o más polinomios.
Bien, por el momento vamos dejando eso, una ventana abierta para que ustedes vayan pensando cómo se calcula, ¿no? Y no intervienen ni 3x más 2 ni x menos 7, que no son comunes, pues, ¿no? Son factores primos de z de x, pero no son comunes. Bien, en cuanto al mínimo común múltiplo, como le dice su nombre, mínimo común múltiplo, debe ser un múltiplo común a ambos polinomios. Y en cuanto a su grado, debe ser el de menor grado posible. Bueno, en cuanto a los múltiplos, sí tenemos muchas variantes. Hay infinitos múltiplos que se pueden generar. Entonces aquí vamos a ir de frente al mínimo común múltiplo explicando por qué es este, ¿no? Ahora, en este caso el mínimo común múltiplo sería x cuadrado por x más 3. Porque si ustedes se dan cuenta, este es el polinomio de menor grado posible que divide ambos. ¿Por qué? Ah, divide x más 3, sí, también se puede dividir por x más 3 y también por x. Y todo el polinomio se puede dividir por x al cuadrado. Y no podría haber otro más pequeño, porque sería de grado 2, por ejemplo, y tendría que coincidir con uno de los dos. Y como los dos son diferentes, obviamente eso no pasa. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, el mínimo común múltiplo, en este caso sería x cuadrado por x más 3. Ahora, si observamos un poco, este x cuadrado, la base que es un factor primo común, aquí lo estamos viendo, tiene dos exponentes, para P1 y para Q2, y en este caso se ha usado 2, que es el mayor. Además de ese, se ha considerado este otro factor, el x más 3. Entonces ya también tenemos una visión un poco mayor de lo que teníamos antes, ¿no? A ver, hemos tomado el factor primo común, su mayor exponente, y hemos tomado también un factor primo que no es común. Bien, justamente esas características que estamos viendo para el MCM vamos a detallar y se puede extender para más de 2 polinomios. Bien, chicos, les dejo unos segunditos aquí para que tomen nota y nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí hemos explicado con un ejemplito breve cuál es el máximo común divisor de 2 polinomios, cuál es el mínimo común múltiplo de otros 2 polinomios. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso será pues determinar cómo hallamos el MCD y el MCM de una manera práctica. Ojo que esto va para 2 o más polinomios. Aquí lo vamos a colocar inicialmente para 2 polinomios, pero se puede aplicar para 3, 4 o más. Bien, la clave está en la siguiente parte, ¿no? Cuando nos piden el MCD y el MCM de 2 o más polinomios, nos van a indicar un conjunto en el que lo vamos a hallar. En el caso que no nos indiquen, debemos factorizar lo más que se pueda, ¿no? O sea, hasta en C de X, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar en K de X. Nos dice en el conjunto K de X, ahí están los polinomios que queremos hallar su MCD o su MCM. Entonces factorizamos en ese conjunto. Como les repito, si es que no nos indican el conjunto, hay que trabajar lo más que se pueda, ¿no? En C de X. En algunos casos R de X es suficiente, ¿no? Bien, una vez que ya hemos factorizado, vamos a considerar para el MCD el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Cada uno de esos factores comunes va a estar elevado a su menor exponente. En cambio, en el MCM va a estar elevado a su mayor exponente. Pero aparte de los comunes, vamos a considerar los no comunes también. Todos ellos elevados a su mayor exponente. Y como les decía, esto se puede aplicar para 2, 3, 4, 5, 6 o más polinomios. ¿Ya? Ahora, en el caso que tengamos 3 polinomios en el MCM, 3 o más. A ver, un segundito, hay una pregunta, creo. Ah, correcto, muy buena pregunta. K de X es un conjunto al que pertenece el polinomio. Entonces, ¿qué significa que P de X
pertenece a k de x o voy a factorizar en k de x? Bueno, quiere decir que los coeficientes de los factores, ¿no? Si voy a factorizar en este conjunto, los coeficientes de los factores pertenecen a ese conjunto. En este caso, si solamente digo p de x pertenece a k de x, quiero decir que los coeficientes de p de x pertenecen a ese conjunto. Aquí, acá. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplito anterior, vamos a regresar un segundito para verlo. Aquí no lo había mencionado, pero este polinomio está factorizado en z de x. ¿Por qué? Porque los coeficientes de sus factores primos son enteros, ¿no? Eso también está factorizado en z de x. Porque los coeficientes que son 1, 1, 1 y menos 7 son enteros. Entonces, a eso se refiere ese conjunto K. Ya puede ser reemplazado por Q, R, C, por Z también, ¿no? O sea que aquí me podrían decir, por ejemplo, a ver, factoriza en Z de X, ¿ah? O en Q de X. Entonces, ese K representa un conjunto numérico como esto, ¿no? Puede ser R de X, puede ser C de X también, ¿no? Cualquiera de esos conjuntos podría tomar el conjunto de coeficientes. Bien, y es muy importante conocer esto, recordar esto, porque nos dice también hasta dónde vamos a factorizar, ¿no? Nos indica hasta dónde vamos a factorizar. Muy bien. Veamos algunos ejemplos entonces de cómo hacer este cálculo. A ver, nos piden aquí determinar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de estos polinomios en z de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente voy a factorizar mientras me permitan los factores tener coeficientes enteros. Bueno, aunque de repente ustedes se habrán dado cuenta que algunos de estos polinomios se pueden factorizar fácilmente, porque ya son conocidos sus resultados. Bueno, tenemos que factorizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es el desarrollo de x menos 1 al cuadrado. Eso ya es conocido por nosotros, lo hemos usado varias veces el binomio al cuadrado, así que eso es x menos 1 al cuadrado. Como todo eso estaba elevado al cuadrado, pues terminará estando elevado a la cuarta. El otro factor, 3x más 5, no se puede factorizar más. Lo dejamos ahí nomás, ¿no? En el caso de q de x, este polinomio también es conocido de un desarrollo. Este es el desarrollo de x menos 1 al cubo. Entonces esto se puede escribir como x menos 1 al cubo por x más 8. Bien, para aplicar la regla, entonces necesitamos hallar los divisores o factores comunes, factores primos comunes, ¿no? En ese caso, común sería el x menos 1, ¿no? Se repite por aquí y por aquí, factor primo común. Y los no comunes, pues que serían 3x más 5 y x más 8. Necesito los dos porque necesito hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Okay? Bien, entonces, en el caso del máximo común divisor, pues recordemos que la regla dice, ¿no? Será el factor primo común, es decir, este, elevado a su menor exponente, es decir, 3. Y ya está, ese es el máximo común divisor. No hay más factores comunes, por lo tanto, sería solamente x menos 1 al cubo. En el caso del mínimo común múltiplo, vamos a multiplicar factores primos comunes, que es el x menos 1, pero ahora elevado a su mayor exponente, es decir, 4. Además de ese factor primo común elevado a su mayor exponente, debo considerar los no comunes, es decir, estos dos. También los voy a multiplicar. Con su mayor exponente, si es que tuviéramos más polinomios, pues habría posibilidad de que se repitan en otro polinomio, ¿no? Pero no en todos. ¿Ya? Entonces, con su mayor exponente, bueno, su exponente, el único exponente que tiene es 1, acá también 1, por lo tanto, ahí tenemos el MCM, ¿no? De este problemita podemos analizar lo siguiente. A ver, este polinomio p de x tiene grado 4, grado 3, ¿no es cierto? Grado 3. Perdón, estoy considerando sin este exponente. Ahora sí.
A ver, 2 y 2, 4 más 1, grado 5, ¿no? Aquí 3 y 1, grado 4. Ahí está. Bien, en el caso del MCD nos salió de grado 3, que es menor que ellos dos, ¿no? Que los grados de ellos dos. Y en el caso del MCM me salió de grado, a ver, 4, 5, 6, que es mayor que estos dos grados. Entonces, en general, el grado, bueno, vamos a colocarlo con la notación, un grado de P de X y el grado de Q de X va a estar limitado inferiormente por el grado, y lo voy a colocar así con sus siglas nada más, ¿ah? MCD. Y por aquí, grado del MCM. Es más, el máximo común divisor es un divisor o factor del mínimo común múltiplo, ¿no? Es un divisor o factor del mínimo común múltiplo. Bien, ¿esto sirve? Sí, en algunos problemas cuando queremos factorizar e identificar algunos factores respecto al MCD, el MCM, pues el conocer este dato nos ayuda. Ahora, de repente ustedes dirán, ¿y cuándo coinciden? ¿Cuándo coinciden todos ellos? Cuando los polinomios son iguales, ¿no? Ahora, cuando solamente el grado del MCM coincide con el grado de uno de los polinomios, cuando uno de ellos divide al otro, ¿no? Justamente el MCM será el polinomio que se puede dividir exactamente por el otro. Y cuando el grado del MCD coincidirá con el grado de uno de los polinomios, cuando uno de ellos sea justamente divisor del otro polinomio. Bueno, pero esas son en realidad propiedades que se cumplen para los números enteros. Y ustedes de repente dirán, ¿y siempre se cumple eso? Miren, cuando ustedes trabajan con el conjunto K, que puede ser Q, R o C, entonces el conjunto de los polinomios en esos conjuntos numéricos, con esos conjuntos numéricos, se comporta como si fueran los números enteros. Entonces todas las propiedades que ustedes conocen también valen aquí. Ahora, no mencionamos muchas propiedades por una razón. La mayoría son casi inútiles, pues, en los polinomios. En los números es bastante práctico, ¿no? Pero en los polinomios no es tan práctico, porque como todo involucra factorizar, es mucho más fácil factorizar que aplicar las propiedades, ¿ya? Sin embargo, hay una propiedad que es bastante útil, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Por el momento, vamos a ver otro ejemplito. Nos dan los polinomios P de X, que tiene grado, a ver, 2 por 2, 4, y 5, 9, 11, ¿no? Grado 11 tiene P de X. Y Q de X, que tiene grado, a ver, 2 por 2, 4, 4, 8 y 3, 11 también, ¿no? Entonces nos piden determinar el grado del mínimo común múltiplo de P y Q. Entonces ya sabemos que ese grado debe ser mayor o igual a 11, ¿no? Mayor o igual a 11. Bueno, lo que tenemos que hacer es factorizar. Entonces, recordemos pues que aquí por aspa simple esto es x por x, 3 por menos 1, me da menos x más 3x, y coincide con este término central. Aquí también x, 4, 3, más 4x más 3x son 7x, que también coincide con el término central, ¿no? Y por aquí podemos hacer también uno chiquito xx, 3 y 1, más, y tendríamos 3x más x, que es 4x, que coincide con el término central. Bien, entonces ya lo tenemos prácticamente listo. Vamos a escribirlo aquí. Si ustedes se dan cuenta, las factorizaciones que se han realizado con el aspa simple pues están en z de x, por lo tanto, lo habíamos mencionado en clases anteriores, bueno, en la clase pasada. Si se puede factorizar en z de x, entonces también se puede factorizar en q de x.
Ya, si se puede en uno, entonces el más pequeñito en el más grande también se puede factorizar, ¿no? Bien, entonces procedemos con la factorización. Vamos a formalizar lo que hemos escrito aquí. El P de X sería X menos 1 a la quinta. Aquí obtendremos X más 3 por X menos 1 o X menos 1 por X más 3. Pero como está aquí elevado al cuadrado, entonces cada uno va a terminar elevado al cuadrado, ¿no? Tenemos en el siguiente otros dos factores que serían X más 3 por X más 4 o X más 4 por X más 3, como mejor les parezca. Y bueno, en este caso no tiene ningún exponente, así que simplemente será X más 4, X más 3. ¿Okay? Bien, algunos de estos se repiten, entonces vamos a reducir. Por ejemplo, estos dos se repiten, entonces se va a juntar en uno solo que sería X menos 1 a la séptima, ¿no? Estos dos resulta X menos 1 a la séptima. Y estos dos que están por aquí también se repiten. Exponente 1 sería X más 3 al cubo. Y el factor que queda solito, que no tiene con quién agruparse, pues X más 4 queda así, ¿no? Del mismo modo vamos a trabajar con el Q de X. Entonces ahí tendríamos X más 3 a la cuarta. Los factores que son X más 1 por X más 3 o X más 3 por X más 1, cada uno resultaría elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos X más 1 al cuadrado, X más 3 al cuadrado. Y el factor que queda al final, X más 4 al cubo, lo colocamos pues al final. En este caso podemos reducir estos dos, ¿no? Que me daría X más 3 a la sexta. Y los demás los copiamos. Bien, como ya tenemos todo factorizado, entonces la regla dice lo siguiente, ¿no? Quiero hallar, ¿qué cosa? Mínimo común múltiplo. Pero me piden el grado. A ver, aquí hay un comentario. Dice, entonces lo único que debemos saber usar el aspa simple. Bueno, en este caso el aspa simple nos sirve, ¿no? Pero hay otros problemas en los que vamos a necesitar el aspa doble especial, divisores binómicos, ¿no? Otros métodos de factorización. En realidad vamos a usar toda la factorización. A ver, Wilmer, tienes tu micrófono encendido. ¡Yo te derrotaré! Dragon Ball Super Hero. Wilmer, tu audífono, tu micrófono. Perdón, perdón. Ok, listo. Bien, entonces, en este caso nos sirve el aspa simple, pero en algunos casos vamos a necesitar algo más, ¿no? Algo más, algún otro método de factorización. Bien, como queremos hallar el mínimo común múltiplo, entonces vamos a encontrar los factores primos que son comunes. En este caso, yo observo aquí el X más 3 que se repite, ¿no? Y el X más 4 que también se repite. Los no comunes serían pues el X menos 1 y el X más 1. Como solamente hay uno de cada uno, al exponente que tiene, ¿no? Entonces el X menos 1 quedaría a la 7, el X más 1 al cuadrado. Pero en los otros sí hay que analizar que el exponente debe ser el mayor, ¿no? La regla dice, ¿no? El mayor. Como este es el mayor, entonces será X más 3 a la sexta. Aquí también, aunque no lo vemos, aquí es 1, pero entre 1 y 3, el mayor es 3, ¿no? Entonces, con eso ya podemos anotar nuestro mínimo común múltiplo. Nos queda X más 3, que es factor común, factor primo común, elevado a su mayor exponente, que sería 6. Luego el X más 4, que también es factor común, elevado al cubo, que es su mayor exponente. Y los otros dos que no son comunes, que son el X menos 1 a la séptima y el X más 1 al cuadrado.
Como nos piden el grado, recordemos pues que este tiene grado 1, está elevado a la sexta, grado 6, ¿no? Se multiplica, ¿no? Aquí elevado a la 1 y eso al cubo a su vez, grado 3. Por aquí este está elevado a la 1 y toda la séptima, grado 7. Elevado a la 1 y al cuadrado, grado 2. Y como se están multiplicando al momento de sumar estos grados, pues tenemos el grado del mínimo común múltiplo, que sería en este caso 18. ¿No? El grado del mínimo común múltiplo es 18. Ahora, si yo les pedía el máximo común divisor, pues sería x más 3 al cubo por x más 4, nada más, ¿no? Que se puede ver claramente que es divisor de este polinomio, que es el mínimo común múltiplo. Bien, a ver, lo dejamos unos segunditos para que tome nota. Para irnos con la siguiente diapositiva. Bien, como les había mencionado, si trabajamos en Z de X, en Q de X, en C de X y en R de X, pues todas las propiedades que se cumplen en los enteros tienen un equivalente aquí en los polinomios. Pero como les decía, no son tan útiles, ¿no? En cambio, esta que vamos a presentar, la que indica que el máximo común divisor de dos polinomios por su mínimo común múltiplo es el producto de los polinomios, pues es de gran utilidad y es una de las más usadas justamente para los polinomios. Ahora, ustedes ya lo conocen, me imagino, de los números y lo pueden verificar fácilmente. Bueno, la diferencia y ventaja en los números es que pues tenemos la descomposición canónica, podemos usar esa descomposición canónica para hallar el máximo común divisor, mínimo común múltiplo, cosa que en los polinomios sería demasiado extenso, ¿no? Muy largo sería ver eso. Entonces, no se suele usar. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar también la misma situación, pero ya es más compleja por la misma forma de los polinomios. Bien, entonces vamos a ver un ejemplito de aplicación. Ahí está, tenemos que los polinomios P y Q son tales que en Z de X se cumple que el producto, ahí lo tenemos, y el máximo común divisor también lo tenemos ahí. Entonces nos piden que hallemos la suma de los factores primos del mínimo común múltiplo. Bien, entonces lo que queda por hacer pues es factorizar, ¿no? Factorizar todo lo que se pueda, todos los polinomios que tenemos a la mano. Vamos a comenzar factorizando el producto P de X por Q de X. Bueno, aquí sería un aspa simple también, ¿no? X cuadrado menos 2x menos 3 se factoriza como x menos 3 por x más 1. Y como aquí está al cuadrado, pues cuadrado para cada uno, ¿no? Este lo bajamos tal y como estaba. X cuadrado menos 9 es x más 3 por x menos 3. Y x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Como todos los factores son lineales, pues ya está factorizado completamente en z de x. Eso lo vamos a factorizar en el camino. Entonces, ya tenemos factorizado P por Q. Vamos a agrupar. A ver, este x menos 3 al cuadrado con este menos 3 al cuadrado también. Ahí sería x menos 3 a la cuarta y con este otro x menos 3 sería a la quinta. El x más 1 al cuadrado lo juntamos con este x más 1, sería x más 1 al cubo. Y puesto que los demás no se repiten, simplemente los copiamos, ¿no? Este lo copiamos por aquí y este por aquí. Y listo, y ahora sí, completamente factorizado, reducido, lo más que se pueda, el producto de P de X por Q de X. Ahora, si este dato lo reemplazamos en la propiedad, tendríamos lo siguiente. El MCD, ahí lo tenemos, por el MCM va a ser igual a todo este producto que hemos factorizado, ¿no? Entonces nos faltaría factorizar pues este polinomio. Vamos a hacerlo por aquí, con ayuda de Ruffini. Bueno, entonces recordemos las posibles raíces, y es probable que sean algunas de estas, pues, ¿no? Algunas de estas podría ser. Posibles raíces, divisores de 9, ya que este polinomio es mónico. Descartamos el 1 y el menos 1. En este caso,
El 1 se descarta fácilmente porque si yo sumo 1 menos 5, 3 y 9 no me sale 0. Por lo tanto, 1 no es una raíz. Ahora, si yo tomo los coeficientes del lugar par y los coeficientes del lugar impar, a ver, coeficientes del lugar impar, la suma 4. Coeficientes del lugar par, la suma 4 también. Y eso quiere decir que menos 1 es una raíz. Verificamos, bajamos el 1 por menos 1 sería menos 1. Aquí sería la suma menos 6 por menos 1, 6, 6 y 3, 9. Y 9 por menos 1, menos 9, que me da resto 0. Eso quiere decir que efectivamente 1 es una raíz, perdón, menos 1 es una raíz. Y ese menos 1 genera el factor x más 1. Mientras que los otros factores los extraemos de aquí. Recordando que x cuadrado menos 6x más 9 pues es x menos 3 al cuadrado. Y con eso ya tendríamos factorizado esa expresión. X menos 3 al cuadrado por x más 1. Bien, podemos simplificar o pasar a dividir primero. Cualquiera de las dos es válido. Por ejemplo, aquí son 2 factores iguales a x menos 3 y aquí tengo 5. Entonces todavía me quedan 3 factores iguales a este x menos 3. El x más 1, aquí tengo un factor y aquí tengo 3 factores. Todavía me quedan 2 factores. Los demás no se simplifican, así que quedan ahí. Entonces tendría que el MCM sería x menos 3 al cubo por x más 1 al cuadrado por x más 3 y por x menos 1. Nos piden la suma de los factores primos del MCM. Bueno, los factores primos serían x menos 3, x más 1, x más 3 y x menos 1. Esos son los factores primos del MCM. Los sumamos. Menos 3 y 3 se van. 1 y menos 1 se van y me queda 4x. 4x. Bueno, y eso sería lo que pregunta este problema, ¿no? Bien, a ver, sigamos entonces, sigamos viendo. Profesora, disculpe, Dígame. ¿podría poner la diapositiva anterior un segundo, por favor? Claro. Ahí está. Ya, gracias. Ok, Gracias. listo. Bien, entonces vamos a ver justamente ahora aplicaciones, ¿no? Con los ejercicios. Ya, para esto les voy a indicar pues que hay algunas características que nos indican que voy a aplicarle el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, esos detallitos son los que debemos notar. Bien, este ejercicio 1 dice lo siguiente. En una librería se adquirieron cierta cantidad de diccionarios por un monto total en soles representado por x a la cuarta menos 7x cuadrado menos 6x. Por campaña escolar se vendieron algunos al mismo precio unitario que fueron adquiridos. Si durante la campaña por la venta de dichos diccionarios se obtuvo un monto de x al cubo más 3x cuadrado menos 10x menos 24 soles, y además se sabe que el precio de estos diccionarios fue el mayor posible, ¿cuántos diccionarios aún quedan por vender? Bien, entonces, a ver, aquí hay algunas características. Dice que compró cierta cantidad de diccionarios, ¿no? Número de diccionarios, vamos a poner aquí. Obviamente que cada uno de estos diccionarios costó cierto precio unitario. Vamos a ponerle precio unitario de venta. De modo que el monto total que se paga es este. El producto de ellos dos. Ahora dice, por campaña escolar se vendieron algunos, ¿no? No dice que todos, ¿no? Esto es comprados. Algunos se vendieron. Vamos a ponerle número de diccionarios vendidos. Dice, y se vendieron al precio unitario que fueron adquiridos, al mismo precio unitario. O sea que este precio unitario de costo al que lo compramos, ¿no? Sería el mismo precio unitario de venta. Estos son iguales. Y esto me da otro monto, que es este.
¿Ya? Monto 2 vamos a ponerle. ¿Ya? Monto 2. Bien, entonces como el precio unitario de compra es igual al precio unitario de venta, debe ser un factor común a estos montos. ¿Ya? Por ese lado ya tenemos un divisor común o factor común. ¿Está bien? Ahora, el mismo problema me dice, además se sabe que el precio de estos diccionarios fue el mayor posible. Entonces ese divisor común debe ser el mayor posible. ¿Ah? Eso quiere decir que nos están hablando del máximo común divisor. Para hallarlo tenemos que factorizar, entonces le vamos a llamar a ver q de x a x a la cuarta menos 7x cuadrado menos 6x, que se va a factorizar. Primero el x, me quedaría x al cubo por x al cubo, a ver, x por x al cubo menos 7x menos 6, ¿no es cierto? Ya, y como les decía hace un rato, ese es el número de diccionarios comprados por el precio de costo unitario. O sea, se debe escribir como ese producto. Si yo lo factorizo, lo debería escribir de esa manera. Bueno, a P de X también le vamos a llamar toda esa expresión. Y esto sería entonces el número de diccionarios vendidos por el precio unitario de venta. O sea, si lo descomponemos, el producto de ellos debería aparecer por ahí. Pero hay un detalle, ¿no? Tanto el precio de venta unitario como el precio de compra unitario son iguales. Y justamente ese es el factor común de ambos polinomios. O uno de los factores comunes, ¿no? Pueden haber más. Pero como yo quiero que ese precio sea el mayor posible, entonces necesito que sea el máximo común divisor. Bien, vamos a factorizar entonces a uno de los polinomios. En el caso de q de x sería, como había mencionado, x por x al cubo menos 7x menos 6. Y al tener aquí un polinomio de tercer grado, entonces un método de factorización que nos podría ayudar sería el método de los divisores binómicos, ¿no? Método de los divisores binómicos. Entonces vamos a hacer nuestra división aquí. Bueno, para esto previamente vamos a limpiar nuestra pantalla. Ya está, vamos a colocar aquí. Recuerden que si hay algún término que falta, entonces lo completamos con 0. En este caso el término cuadrático. Y bueno, vamos a analizar cómo lo factorizamos. Bien, como este polinomio es mónico, ¿no? Es mónico, su coeficiente principal es 1, entonces las posibles raíces enteras serían los divisores del valor absoluto de 6, es decir, los divisores de 6, que son más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Ahí podemos buscar las posibles raíces enteras, ¿no? Descartamos el 1 y el menos 1. Si la suma me da 0, entonces el 1 es raíz, pero la suma no me da 0. La suma de 1, 0, menos 7 y menos 6 no me da 0. Entonces 1 no es raíz. Para menos 1, yo debo sumar aquellos del lugar impar, que me da menos 6, y los del lugar par, que también me da menos 6. Si son iguales, entonces menos 1 es una raíz. Y es por eso que aquí empezamos con menos 1. Bajamos el 1. Multiplicamos, sería menos 1, sumamos menos 1, multiplicamos 1, sumamos menos 6, multiplicamos 6 y me dio 0, que ya lo esperaba porque ya sabía que menos 1 era una raíz. Pero bueno, la ventaja es que este menos 1 me va a generar el factor x menos menos 1, es decir, x más 1. Y acá hay otro factor, que yo podría factorizarlo por un aspa simple, pero si no deseo, pues puedo seguir factorizando de la misma forma, ¿no? Con divisores binómicos. Divisores de menos 6, bueno, habría que ver en este caso que el 1 no va a ser porque ya lo habíamos descartado. El menos 1 podría ser, pero habría que sumar los coeficientes del lugar par y los del lugar impar. Y los del lugar par solamente es el menos 1 y los del lugar impar son 1 y menos 6. Que no coinciden, por lo tanto, menos 1 no es. Entonces tiene que ser otro divisor de 6. Podría ser 2, menos 2, 3, menos 3. Vamos a probar con 3. Bajamos el 1. Por 3, 3. 3 menos 1, 2. Por 3, 6. Y nos dio 0, ¿no?
Entonces ya tenemos los otros factores que faltan. Este 3 me da el factor x menos 3 y este cociente me da el tercer factor que es x más 2. Bien, lo escribimos aquí. Ahí está, nuestro polinomio q de x completamente factorizado. Bien, les voy a dejar esta tablita unos segunditos para que le tomen captura porque lo vamos a, bueno, vamos a borrar aquí, vamos a limpiar esta pantalla. Sí, listo. A ver. Bueno, vamos a limpiar. Ya está. Y ahora procedemos con P de X. P de X también tiene la forma como para aplicarle divisores binómicos, entonces procedemos. A ver, colocamos los coeficientes 1, 3, menos 10 y menos 24. Las posibles raíces enteras, en este caso también raíces enteras porque es mónico, serían los divisores de 24. Ahora, si yo sumo los coeficientes no me va a dar 0, por lo tanto descartamos el 1. Si yo sumo intercalado, los de lugar par y los de lugar impar, me va a dar diferente también, ¿no? Por lo tanto, el menos 1 está descartado. Podría ser otros divisores de 24 como el 3, bueno, el 2. El 2 podría ser primero. En realidad nosotros hemos probado primero con el 2 y no daba, pues, ¿no? Entonces ya pasamos al 3. Bien, bajamos el 1, multiplicamos por 3, sumamos 6, multiplicamos 18, sumamos 8, por 3, 24, y aquí nos da 0. Lo que quiere decir que efectivamente x es una raíz, y por lo tanto x menos 3 será un factor. Aquí podríamos terminar con los divisores binómicos si quisiéramos hacerlo por aspa simple, ¿no? Si no, seguimos buscando. Ahora, en este polinomio que nos ha quedado, todos los coeficientes son positivos. Quiere decir que las raíces tienen que ser negativas. Entonces, ahora solamente buscaré entre los divisores negativos de 8, que serían menos 2, menos 4 y menos 8. No cuento el menos 1 porque el menos 1 ya vi que no cumple. Así que puede ser menos 2, menos 4 o menos 8. Y he probado algunos valores, entonces con el menos 2 sí da. Bajamos entonces, multiplicamos aquí, nos daría 4 por menos 2, menos 8 y nos dio 0. Entonces el siguiente factor es x menos menos 2, es decir, x más 2. Y por aquí tengo otro más. Entonces sería x menos 3 por x más 2 por x más 4. Bien, y bueno, les dejo la pizarrita unos cuantos segunditos para que ustedes puedan tomar la captura y verifiquen todo lo que se ha indicado aquí, ya que en unos segundos lo vamos a eliminar. Bien, procedemos entonces con eliminar la escritura y luego la pizarrita. Ahí está. Bien, la cuestión es que ya tenemos P de X y Q de X factorizados. Pero, ¿qué sucede? El precio de venta y el precio de costo unitario son iguales, o sea que es un divisor común de estos dos. Entonces, ¿quién podría ser? Podría ser el X menos 3, ¿no? Podría ser el X más 2. Podría ser también, a ver, X menos 3, X más 2. Nada más, pues, ¿no? Esos dos nada más. Entonces, justamente como comentábamos, como el precio de venta unitario y el precio de costo unitario son iguales, y debe ser el mayor posible, entonces, para hallar ese precio común, debemos hallar el máximo común divisor de P y Q. ¿Ya? Ese es el máximo común divisor de P y Q. Bien, entonces, buscando el máximo común divisor, ya lo habíamos detectado hace un minuto, x menos 3 por x más 2, ambos son factores primos comunes, su mayor exponente es 1, así que ese debe ser el exponente de cada uno. Y eso lo que me da es el número, el precio, ¿no? El precio al que se compra y al que se vende los
diccionarios. Esto quiere decir que lo que tenemos por aquí representa algo. Lo habíamos colocado al inicio, ¿no? Esto es lo que paga por todos los diccionarios que compra. Ya, pero esto debe ser el producto de el precio, ¿no? El precio por la cantidad de artículos que compró, o sea que compró x cuadrado más x, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestro máximo común divisor. Esto representa el número de diccionarios que compró, x cuadrado más x. Y por este lado el x más 4 representa el número de diccionarios que vendió. Si queremos saber cuántos les quedaron, x cuadrado más x menos menos paréntesis x más 4, sería pues x al cuadrado menos 4. Y la respuesta es la alternativa C. Miss, una pregunta. Adelante, te escucho, dime. ¿Puedes repetir, porfa, por qué se usa MSD ahí? Para hallar el Sí. precio. Claro, aquí usamos el MCD por dos motivos. A ver, este Q de X es el número de libros o de los diccionarios, ¿no? Comprados por el precio de venta. Bueno, en este caso sería el precio de costo, ¿no? Porque lo compró. Costo unitario. Este P de X sería el número de diccionarios vendidos por el precio de venta unitario. Aquí viene la cuestión. Ellos se vendieron al mismo precio según el problema, ¿no? Dice, por campaña escalar se vendieron algunos al mismo precio que fueron adquiridos, o sea que estos dos son iguales. O sea que es un factor común de ambos, ¿no? Ese precio de costo y el precio de venta es un factor común de ambos. Ahora, por aquí me dice que se sabe que el precio de estos diccionarios fue el mayor posible. Entonces no es cualquier factor o divisor, sino el mayor posible, el de mayor grado posible. Por lo tanto, es el máximo común divisor. Entonces, ¿qué representa el máximo común divisor? Bueno, un segundito. ¿Qué representa el máximo común divisor en este problemita? Representa el precio de venta unitario y el precio de costo unitario. Entonces, repito, aquí sería el número de diccionarios comprados por el precio de costo unitario. Y aquí tendríamos el número de diccionarios vendidos por el precio de venta unitario. Ahora, como estos dos son iguales, repito, entonces por ese motivo es un factor común, ¿no? Es un factor común a los dos polinomios. Por otro lado, nos dicen que debe ser el mayor posible. Y ya con eso sabemos que es un divisor, un factor común, pero debe ser el mayor posible. O sea, es el máximo común divisor. ¿Ya? Por ese motivo es que lo consideramos de esa forma. Bien, espero que haya quedado suelta la duda. Nos vamos al ejercicio número 2. Se importa un lote de un modelo de resonador magnético desde China por vía marítima. Para su conservación durante el viaje debe aislarse con poliuretano formando un empaque cúbico. El transporte se hace en contenedores de dimensiones tales, tales y tales, de modo que los empaques se pueden apilar hasta llenar completamente cada contenedor. ¿Ya? O sea, a ver, nos damos una idea, ¿no? Una idea. Ustedes saben que los contenedores donde traen los productos son paralelepípedos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con estos resonadores magnéticos que se quieren transportar, se van a formar cajas cúbicas, pues, ¿no? Así. Pero ¿qué pasa? Como es cúbica, sus tres aristas son iguales.
Entonces, esta arista, esta pequeñita, debe ser un divisor de toda esta. Esta otra debe ser un divisor de toda esta. Y esta otra sería un divisor de toda esta, porque nos dicen que se logra completar todo esto, ¿no? Lo vamos apilando, y lo vamos colocando, llenando completamente estos contenedores, ¿no? Entonces, el lado que yo estoy buscando, la longitud de la arista de este cubito, pues tiene que ser un divisor de cada uno de los lados del contenedor. Por lo tanto, debe ser un factor o divisor común, ¿no? Un factor común. Ahora dice, nos piden determinar la expresión que representa el mayor volumen que pueden alcanzar los empaques cúbicos. Para que se alcance el mayor volumen, nosotros debemos hallar la mayor longitud de la arista de ese cubito, ¿no? La mayor longitud de la arista. Miren, ya sabemos que esa longitud de la arista debe ser un divisor de los 3 polinomios que representan las dimensiones del contenedor. Y ahora también sabemos que debe ser el mayor posible. Por lo tanto, debemos hallar el máximo común divisor. ¿Y qué cosa es lo que va a representar ese máximo común divisor? Pues va a representar la longitud de la arista de ese cubo, ¿no? Bien, ¿hasta aquí está claro, chicos? Porque esta explicación pues requiere para saber por qué hallamos el MCD, el MCM, ¿no? Entonces, repito, cubito se va a ir colocando a lo largo de todo el contenedor y lo va a llenar completamente. Pero si lo llena completamente, esto quiere decir que cada una de sus aristas debe ser un divisor o factor de cada una de las longitudes de las dimensiones del contenedor grande, pues no, que los trae. Por ese motivo debemos hallar el máximo común divisor de estos tres polinomios. Entonces, a primera longitud le vamos a llamar P de X para que sea un poco más fácil de trabajar. Lo factorizamos. Esto sería X menos 1 al cubo, ¿no? Es conocido, también lo hemos visto hace un rato. En el caso de Q de X, pues tenemos X al cubo menos X, factorizamos el X, me queda X cuadrado menos 1, y eso a su vez que sería X más 1 por X menos 1. Y también ya está factorizado, ¿no? Finalmente tenemos X cuadrado menos 4X más 3, que lo podemos factorizar así por aspa simple, X por X, menos 3 por menos 1, verificamos menos X menos 3X son menos 4X, y ya tenemos factorizado. Esto sería X menos 3 por X menos 1, factorizado el R de X. Fíjense que ya hemos factorizado las dimensiones del contenedor. Ya lo hemos factorizado. Entonces, ¿qué vamos a hallar ahora? ¿Cuál sería la longitud máxima del cubito que contiene exactamente estos tres? Por lo tanto, vamos a hallar el MCD. Pues no, bueno, vamos a correr aquí. El MCD. ¿Y cómo hallamos el MCD? Pues factor común que se repite, en este caso sería el X menos 1, su menor exponente sería 1. Ahora, esa sería la longitud del cubo que colocamos en el contenedor, ¿no? De los cubos que van a ir llenando el contenedor. Su volumen, como es un cubo, lo elevamos al cubo esa arista, ¿no? Así que el volumen máximo sería X menos 1 al cubo, y la clave sería la alternativa B. Bien, chicos, si no me equivoco, en unos segunditos entramos en receso. Así que si tienen alguna consultita. La podemos observar ahora o después del receso, porque me parece que ya entramos en receso, ¿no? Así es. Bien, chicos, lo dejo con nuestros problemitas. Si tienen alguna preguntita, lo resolvemos después del receso.